casi ya todos los elementos que hablamos en el primer día de clases, hablamos ya de todos los segmentarios, que era es troncoencefálico y medio espinal. Ya conocimos el cerebelo, que es un supersegmentario, ya carita de gente. ¿Ya? Y ahora nos toca conversar acerca del último supersegmentario, que es el cerebro. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del cerebro, nos enfocamos realmente en dos elementos. Cuando yo hablo del cerebro, me enfoco en una estructura central, que está en la cara medial, un poco hacia abajo, en la zona central de lo que es el cerebro que conocemos nosotros. A esto se llama diencéfalo. Entonces, cuando yo hablo del cerebro, yo me refiero al diencéfalo, que está aquí, miren, es el que nosotros antes conocíamos como cerebro, en la parte medial un poco hacia abajo, esta estructura verde, el diencéfalo, y el resto, lo que conocíamos antes como cerebro, son los hemisferios cerebrales. Entonces, cuando yo hablo de cerebro, prácticamente tengo dos elementos, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales, porque sabe que hay uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Entonces, para hablar del cerebro, el día de hoy nosotros vamos a conversar en primer lugar del diencéfalo. El diencéfalo tiene una estructura central, importante, que es la más conocida, la que hemos nombrado varias veces. En algunas ocasiones hemos nombrado este elemento, que es el tálamo. Entonces, el tálamo quizás es la estructura más representativa del diencéfalo, pero no la única. Entonces, en relación al tálamo, que es el que está en el centro, incluso usted ve como un puntito ahí, ¿no? En la parte central del tálamo, que sería la estructura central de este diencéfalo, pero también tengo otros elementos que forman el diencéfalo. Por ejemplo, un poco hacia atrás y abajo del tálamo, yo voy a tener hasta el epitálamo. Hacia abajo y adelante de este tálamo, yo voy a tener al hipotálamo. Y entre el hipotálamo y el epitálamo y por debajo del tálamo, yo voy a tener al subtálamo, que son los elementos diencefálicos. Tálamo, epitálamo, hipotálamo y el subtálamo. Hay otra estructura que algunos la nombran junto con el tálamo, otros la nombran como estructura diencefálica pero no perteneciente al tálamo, que es el llamado metatálamo. El metatálamo nosotros lo vamos a estudiar como una estructura diencefálica, no perteneciente al tálamo, pero sí es una estructura diencefálica. Esa quizás lo hablaremos la siguiente clase. Entonces los elementos del diencéfalo, ustedes ya saben cuáles son, los que están ahí. Tálamo y sus alrededores, epi, hipo, sub y el metatálamo. Comencemos hablando del tálamo. Si les tratamos de explicar de una forma un poquito amplia lo que corresponde al tálamo, podemos hablar de los límites. Si usted ve que esta estructura ya la hemos conocido, ¿no? Los hemisferios cerebrales, vemos el cuerpo calloso, que ya usted lo habrá escuchado, si no se lo estoy nombrando ahora, que es una estructura que conecta un hemisferio con el otro. Cuando una estructura conecta un hemisferio con el otro, a eso se le llama estructura comisural. Entonces, una estructura comisural es una fibra que conecta un hemisferio con el otro. Y la estructura comisural más conocida, más común, la más representativa, la mejor de todas, es el cuerpo calloso que está aquí con rojo. Con azul usted va encendiendo a la vía piramidal, la cortical, subcortical, capsular, troncoencefálico. Y aquí observo estas dos bolitas azules que corresponden al tálamo. Entonces, si yo quiero hablar de los límites del tálamo, al lateral, yo voy a ver aquí, por donde pasa la vía piramidal, ¿cómo se llamaba esta zona? Por donde circula la vía piramidal que se encuentra entre el tálamo y estos elementos que están con verde que se llaman los núcleos de la base. ¿Cómo se llamaba esta interna? La cápsula interna, ¿no? Es la cápsula interna. Entonces, al lateral del tálamo, yo tengo la cápsula interna y más al lateral tengo los elementos verdes que serían los núcleos de la base. Si yo hablo a medial del tálamo, entre uno y otro tálamo, o sea, los tálamos mirándose frente a frente, yo voy a tener un espacio que forma ambos tálamos, una estructura intertalámica o un espacio intertalámico que corresponde a un ventrículo cerebral que se llama el tercer ventrículo. Ustedes ya lo saben, lo han escuchado, lo van a escuchar, que los ventrículos cerebrales son cavidades, espacios que están dentro del cerebro y que dentro del encéfalo y que contienen o por donde circula líquido cefalorraquídeo. Entonces, el tercer ventrículo, usted ya sabe que las paredes laterales de este tercer ventrículo va a ser el tálamo. En ocasiones, usted va a ver una especie de puente que conecta ambos tálamos, un puentecito, y entonces el líquido cefalorraquídeo estaría alrededor de ese puentecito. A esto
se conoce como la adhesión intertalámica. Y si se da cuenta usted que al hacer este puente yo estoy comunicando el tálamo del lado derecho con el tálamo del lado izquierdo. ¿Y cómo se llama una estructura o una fibra que conecta algo del lado derecho con el lado izquierdo? ¿Cómo es llamado? Comisura. Esa es la comisura intertalámica o la comisura talámica, porque está conectando el lado derecho con el lado izquierdo. ¿Ya? Hacia arriba del tálamo, yo voy a ver esta estructura como un puntito, y ya luego lo conoceremos, que se llama fornix. Y más hacia arriba, otro núcleo de la base, por eso también está con verde, que se llama núcleo caudado. Y hacia abajo, pues el hipotálamo, que ya habíamos conversado, que estaba por debajo y hacia adelante del tálamo. A medida le estaría el subtálamo, y por debajo y atrás estaría el epitálamo, que ya lo habíamos conversado. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, interrogante? ¿Cómo se ve, por favor? ¿Algo? Sigamos hablando del tálamo. Entonces ya sabemos que el tálamo tiene una adhesión comisura intertalámica, ya eso lo hemos conversado, ya sabemos que delimita el tercer ventrículo entre ambos tálamos. Yo tengo el tercer ventrículo, o sea, las paredes laterales del tercer ventrículo son los tálamos. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, cada tálamo tiene, no sé, como forma de un huevito, ¿verdad? Y ese tálamo que tiene como forma de un huevito está dividido o está separado por esta estructura como en forma de Y. Esta estructura en forma de Y, que me divide el tálamo en tres porciones, la naranja, la azul y este como verde, esta estructura se conoce como la lámina medular interna. Entonces, hay la lámina medular interna que me divide al tálamo en tres porciones. Y si hay una lámina medular interna, tiene que haber una lámina medular externa, ¿no? Entonces, lo que está por fuera del tálamo se va a conocer como lámina medular externa. Entonces, tengo la lámina medular interna por dentro y la lámina medular externa por fuera del tálamo. ¿Ya? Ahora, ahí tengo lo mismo, ¿no? Lo que estaba un poquito más como un dibujito, más no como el anterior, que era un poquito como real. Aquí yo tengo el tálamo y la lámina medular interna, que tiene forma de Y, que me divide el tálamo en tres porciones. Y por aquí una lámina medular externa. Esa lámina medular externa me separa a la parte principal del tálamo de otro núcleo que estaba por fuera, pero pertenece al tálamo, que se llama el peritálamo. ¿Ya? Se llama el peritálamo o núcleo reticular del tálamo, que está por fuera. Es un núcleo del tálamo. El tálamo realmente es un conjunto de núcleos, puros núcleos que se han agrupado. Eso es lo que forma el tálamo. Entonces, por fuera de la lámina medular externa, yo tengo a este núcleo que se llama peritálamo o núcleo reticular del tálamo. Este núcleo, más que tener aferencia y deferencia, ¿qué es lo que hace? Todas las fibras que del tálamo van a la corteza atraviesan el núcleo reticular del tálamo, aquí se va. Y las fibras que llegan de la corteza hacia el tálamo van a pasar por el núcleo reticular del tálamo o peritálamo. El núcleo reticular del tálamo o núcleo peritalámico lo que hace es activarse durante el sueño. Cuando usted se duerme, ese núcleo se activa. Ahorita que usted está despierto, todos los que estamos aquí estamos despiertos, ese núcleo está inactivo. Pero cuando yo me duermo, el núcleo se activa. Y cuando el núcleo se activa, desconecta el tálamo de la corteza cerebral. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que usted pueda descansar. Entonces, por eso, hay personas bueno, que tienen el sueño muy ligerito, pero hay personas que cuando están dormidas, usted le puede mover el brazo y no se va a despertar, pueden hacer bulla al lado de él y no se va a despertar, pueden, no sé, hacer alguna cosa y esa persona no se va a despertar. Y si usted lo puede mover, le puede mover el brazo, se va a cuenta que el brazo está flácido, ¿no? Cuando realmente, incluso así nosotros no movamos una extremidad, esa extremidad siempre va a tener una contracción basal debido al tono muscular. Entonces, eso sucede cuando dormimos. Al dormir, el núcleo reticular del tálamo se activa y al activarse inhibe todas las fibras que del tálamo van a la corteza y del tálamo llegan a la corteza. Con el objetivo que usted pueda descansar, para evitar que estímulos externos le vayan a lograr despertar, salvo que haya algo intenso que haga que usted despierte, como la cosa que ya hemos conversado en el mundo. Entonces, prácticamente esa es la función del núcleo peritalámico o núcleo reticular del tálamo. Activarse durante el sueño para que usted pueda descansar. Una pregunta o inquietud, ¿algo? Ahora, olvidando el peritálamo, conversemos acerca del tálamo. Entonces, si usted se da cuenta, si usted recuerda, esta estructura que tiene forma de Y, ¿cómo se llamaba?
medular? La lámina medular interna, ¿no? Que es el tálamo, que es otra lámina medular. La lámina medular interna del tálamo. Me divide el tálamo en tres porciones, gracias a esa lámina. La que está acá de naranja es la parte más anterior, es la porción anterior del tálamo. La que está aquí como de rojo es la parte más lateral, es la porción lateral del tálamo. Y la que está aquí a mediar como azulito, que se conecta con el tálamo del otro lado gracias a la adhesión o comisión intertalámica, es la porción medial del tálamo. Entonces, el tálamo, gracias a la lámina medular interna, se divide en tres porciones: anterior, lateral y medial. ¿Ya? Ahora, tratemos de dejar un solo tálamo. Tenemos aquí con azul, azul anterior, rojo medial y amarillo lo lateral. Y la lámina medular interna. Hablemos de los núcleos del tálamo. Como les dije, el tálamo no es nada más que un conjunto de núcleos, son full núcleos que se agrupan en una gran masa y a eso se conoce como tálamo. Entonces, el tálamo, lo que vamos a conversar de él, son núcleos. En la lámina medular interna yo tengo núcleos. Esos núcleos se llaman núcleos intralaminares del tálamo. O sea, aquí en la lámina medular interna tengo unos nuclecitos que se llamarían los núcleos intralaminares del tálamo. Dentro de esos núcleos intralaminares, los más representativos son el núcleo centromediano y el núcleo parafascicular. Son los dos núcleos intralaminares del tálamo más representativos, más importantes. Los núcleos intralaminares del tálamo, incluidos esos dos, su principal relación es con la sustancia reticular. ¿Ya? Esa es la principal relación que tienen ellos. Entonces, recuerde usted que cuando nosotros habíamos conversado de sustancia reticular, cuando hablamos de pacientes en coma, nosotros habíamos dicho que la sustancia reticular pasa por el tronco, luego va al encéfalo y se distribuye por toda la corteza cerebral. Entonces, cuando pasa por el tronco y luego se va hacia el encéfalo, hablar del encéfalo me refiero a tálamo e hipotálamo. Entonces, la sustancia reticular, que es la que nos permite despertar, dormir y todo ese tipo de cosas, está aquí en la sustancia reticular del tronco encefálico, luego se va hacia el tálamo. Pero usted ya sabe qué parte del tálamo se va a los núcleos intralaminares del tálamo. Entonces, la aferencia de los núcleos intralaminares del tálamo, incluidos estos dos chiquitines de aquí, sería la sustancia reticular, sería un circuito retículo talámico, ¿verdad? Y de aquí, de los núcleos intralaminares del tálamo, la eferencia, que lo vamos a poner con color rojo, la eferencia se iría a toda la corteza. Acuérdese usted que con la sustancia reticular del complejo tronco y encéfalo, yo lo que hacía es despertar y dormir, despertar y dormir. Pero cuando ya la sustancia reticular se va a la corteza cerebral, ahí es cuando yo me relaciono con mi medio exterior, mi medio externo. Entonces yo me manda la señal que la sustancia reticular a los núcleos intralaminares, el tálamo, yo me despierto. Y luego se va a la corteza y es cuando hablo, converso, diálogo, miro, etc. ¿Ya? Entonces, en relación con la sustancia reticular, está lo que se llama tracto tegmental central, se llama ese circuito que va del tronco al encéfalo y a la corteza. Pero también aquí llegaba otro elemento que tenía que ver con la sustancia reticular. ¿Se acuerdan ustedes qué tipo de fibras? ¿Eran las fibras de qué cosa? ¿Las fibras de un tipo de sensibilidad superficial? ¿Cuál? Tacto, temperatura o dolor. ¿Cuál de las tres? Nivel. ¿Del qué? ¿Qué cuando nos despertamos? ¿Qué es lo que más nos va a producir el despertar? Si te pellizcan, si te tocan. El dolor generalmente nos despierta, ¿verdad? Usted puede estar dormido y ya ni te puede estar su mamita acariciar la cabeza y usted no va a sentir dolor. Pero no se va a despertar. Pero si usted está dormido y le dan una cachetada, o no sé, cae, ponen la plancha ahí porque no quería sacar la plancha al lado suyo, ¿ya? O algo pasa y eso me produce dolor y me voy a despertar, ¿no? Entonces, el dolor puede despertar. Y ya le había conversado usted que el dolor puede despertar porque el ser humano, el sistema nervioso, siente que cuando hay dolor yo me voy a morir. Y como me voy a morir, pues el sistema nervioso no se quiere morir y lo que hace es activar. Entonces, acuérdese usted que también teníamos un sistema de fibras espino-retículo-talámica. ¿Recuerda usted que ya lo habíamos conversado? Entonces, las fibras espino que vienen del fascículo espino-talámico lateral cuando ascienden, como el menisco espinal,
se desprenden hacia la sustancia reticular y se dirigen hacia los núcleos intralaminares del tálamo. ¿Qué tipo de fibras eran esas que llegaban? ¿Cuáles son los tipos de fibras del dolor? ¿Recuerdan? De selección. ¿Tipo de fibras? ¿Qué tipo de la fibra del dolor tiene dos tipos de fibras? ¿Cuáles son? La delta y la fibra tipo C. ¿Cuáles son las que llegaban los núcleos intralaminares del tálamo? Las A delta, ¿no? Las A delta son las que llevan los núcleos intralaminares del tálamo. Y recuerde usted que esas fibras A delta, que las vamos a poner con azul, también van a toda la corteza para que usted se despierte, porque tiene dolor, lo está golpeando, se está quemando o algo está pasando y dice, hey, despiértate, porque te puedes morir. Y lo otro, recuerde usted que también se iba al sistema límbico, que está también en la corteza cerebral, para darle la característica sentimental al dolor, ¿ya? Característica sentimental al dolor, las personas que les agrada el dolor. Entonces quiere decir que algo tiene que ver la parte sentimental con el dolor. Yo les hacía el ejemplo a ustedes de que cuando van al gimnasio y el otro día les duele, pero se sienten bien porque sienten que han hecho bien un ejercicio. O sea, un dolor que les agrada, porque les hace pensar a ustedes que el ejercicio está bien hecho. Entonces eso es darle una característica sentimental al dolor. O que usted, no sé, se haya caído y comienza a tener dolor a nivel torácico, pero usted piensa que está sufriendo una costilla, que tiene un pulmón destruido, no sé. Entonces ese dolor me va a producir tristeza, preocupación, ansiedad. Entonces el dolor tiene una característica sentimental que inicialmente estaba por las fibras A delta, que son las que siguen este circuito espino-retículo talámico que parte del tálamo a los núcleos intralaminares del tálamo. ¿Ya? Entonces está el circuito del despertar y también el circuito del despertar relacionado con el dolor. Eso pasa por los núcleos intralaminares del tálamo. ¿Alguna otra pregunta que tú tipo algo? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Ahora bien, esa es la porción de la núcleos intralaminares. Hablemos del resto de zonas, anterior, medial y lateral. En la parte anterior yo tengo solo un núcleo, que se llama el núcleo anterior, no se arriba. Se llama el núcleo, no se arriba. Se llama el núcleo anterior del tálamo. ¿Ya? En la parte medial yo tengo dos grupos de núcleos. El núcleo dorsomedial, algunos nombran también al núcleo ventromedial, y unos núcleos chiquititos que se llaman núcleo de la línea media. En la parte medial, núcleo dorsomedial, algunos nombran al ventromedial, y tengo unos chiquititos que se llaman núcleos de la línea media. La porción lateral que está en amarillo, se subdivide en dos porciones, una parte ventral y una parte dorsal. En la parte ventral yo tengo el núcleo ventral anterior, al núcleo ventral lateral y el núcleo ventral posterior. Entre el posterior y lateral hay un pequeñísimo núcleo que se llama el núcleo ventral intermedio. Y en la porción dorsal yo tengo al núcleo lateral dorsal, al núcleo lateral posterior y el más posterior de todos, que es el núcleo pulvinar. ¿Ya? Entonces, en anterior tengo el núcleo anterior del tálamo, en medial tengo el núcleo dorsomedial, algunos nombran al ventromedial y los chiquitines que son el núcleo de la línea media. Y la porción lateral se divide en vientre y dorso, ¿no? Se divide en vientre y dorso, como que fuera un animalito. Los ventrales son de adelante hacia atrás, el ventral anterior, lateral y posterior, anterior, lateral y posterior. Entre el posterior y el lateral hay un chiquitín que es el ventral intermedio. Y los que están a dorsal, ¿cuáles son? Lateral dorsal, lateral posterior y el más grandote, el pulvinar, ¿ya? El pulvinar. Pulvinar, usted ve que es como bonito. Alguien una vez lo vio y le digo que se parece una pulvina. Pulvina es una almohada, ¿ya? Pulvina es la almohada. Entonces alguien lo vio y lo veo como bonito, medio grandecito. Y digo, me parece una pulvina que es una almohada. No sé. Si la cosa rara de la vida. Ahora, hablemos del núcleo dorsomedial. El núcleo dorsomedial, el ventromedial y los núcleos de la línea media prácticamente tienen las mismas relaciones. Hay unas pequeñas diferencias, pero son ínfimas y no las vamos nosotros a detallar. Ahorita vamos a hablar del dorsomedial, ventromedial y núcleos de la línea media, como aunque son núcleos diferentes, funcionalmente lo vamos a hablar como que fueran un solo núcleo, así como cuando hablamos del intercósito y intercósito, ¿ya? Entonces, las mismas aferencias del ventro, dorso y línea media son también las eferencias del ventro, dorso y los núcleos de la línea media.
Entonces vamos aprovechando el gráfico que está a la derecha. Estos núcleos, tanto ventro, dorsomedial y de la línea media, prácticamente lo que hacen ellos es recibir y enviar la misma cantidad de fibras. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos reciben fibras principalmente del lóbulo frontal, la porción prefrontal del lóbulo frontal, y envían fibras hacia el sistema límbico. Reciben fibras del lóbulo frontal y envían fibras hacia el sistema límbico. Pero también hacen exactamente lo opuesto. Envían fibras al lóbulo frontal y reciben fibras del sistema límbico. O sea, la aferencia y eferencia prácticamente es lo mismo. Llegan y salen fibras del lóbulo frontal, llegan y salen fibras del sistema límbico. ¿Y para qué? El núcleo dorsomedial es como el representante o es nombrado como el núcleo que tiene que ver con la conducta, con el comportamiento. Entonces, por ejemplo, si usted quiere hacer algo malo, ¿no? Yo le comentaba, qué sé yo, me la pasó el concierto de Shakira, no sé, el concierto que llegue y que le faltan $10 para ir a su concierto o a su algo, y usted ve que se caen $10 y que en algún momento de la vida que usted piense, eso es justo lo que yo necesito. Entonces es un pensamiento límbico, usted es un deseo, usted quiere algo, no lo tiene y de repente ve algo que puede ser que le permita obtener lo que usted quiere, aunque esté mal, ¿no? Como este ejemplo que estamos haciendo. Entonces es un pensamiento límbico. Ese pensamiento límbico llega al núcleo dorso, ventro, el núcleo de la línea media, como que fuera uno solo. El núcleo dorsomedial lo relaciona y lo manda al lóbulo frontal. Para que el lóbulo frontal, recuerden usted que cuando hablamos de la zona prefrontal, es la zona del juicio, de la inteligencia, era el angelito nuestro, el angelito que le decía a usted qué es lo que está bien y qué es lo que no debe de hacer porque está mal. Mientras que el sistema límbico era el diablito. Entonces, pero hay una interacción. Entonces, yo quiero hacer algo malo, como ese dinero que se cayó, lo quiero agarrar. Manda la señal al núcleo dorsomedial, el núcleo dorsomedial manda la señal al lóbulo frontal y el lóbulo frontal decidirá en base a los valores que usted tiene, en base a lo que usted cree, en base a lo que usted piense, en base a todo lo que usted analice, si eso está bien o no. Y el lóbulo frontal será el que decidirá al final. ¿Ya? Y así es diferencia, porque también el lóbulo frontal puede mandarlo a su límbico. Hay algo correcto que usted quiera hacer, pero quizás, no sé, ir a clase cuando tiene una invitación a algo muy importante porque se va de viaje un amigo suyo. Entonces, ir a clases es algo frontal, es algo que se basa en hacer lo correcto. Manda la señal al núcleo dorsomedial y lo envía al sistema límbico. Entonces trata de hacer un consenso de qué es lo mejor, lo que piensa el lóbulo frontal o lo que piensa el sistema límbico. Eso es gracias al núcleo dorsomedial. Su núcleo dorsomedial es el que hace esa relación. Por eso que personas que tengan una lesión del núcleo dorsomedial, lo que ellos hacen es aplanamiento de la conducta. O sea, no analizan ni para bien ni para mal, están callados, extramuros. No pueden analizar nada, no pueden entender si algo es bueno o algo malo, simplemente no hacen nada. Cuando hay lesiones de la parte medial del tálamo. Algo que también es importante que usted recuerde, que el núcleo dorsomedial recibía las otras fibras. Cuando hablamos de los núcleos intralaminares del tálamo, hablamos de las fibras A, delta. Pero nos faltaban otro tipo de fibras. ¿Cuáles son los otros tipos de fibras que faltan? Las fibras tipo C. Acuérdense que las fibras tipo C son crónicas. Entonces, esas fibras tipo C que son crónicas, que son las responsables del dolor crónico, el dolor también llamado dolor neuropático, también hacen un trayecto espino, por el epito espinal, se separan a la sustancia reticular, retículo, y también iban al tálamo. Pero las fibras tipo C no iban a los núcleos intralaminares del tálamo, sino que iban a otro núcleo del tálamo que era este núcleo, el núcleo dorsomedial del tálamo, por eso usted. Y de aquí se dirigía a la corteza. Y como es una fibra crónica, acuérdense que es el responsable del dolor crónico, el dolor neuropático, que es un dolor de difícil control, de difícil manejo, que es por ejemplo el dolor de los diabéticos, las neuropatías diabéticas, que es el dolor de los pacientes con hernias de disco crónicas, que no cede con ningún tipo de fármaco, que es el dolor de la fibromialgia, que es una patología muy difícil de poder entender y comprender, que son personas con dolores crónicos que le duele todo, de la punta de la cabeza, de la punta de los pies. Entonces tiene que ver este fascículo espino retículo talámico, pero de fibra C. Y las fibras tipo C van al núcleo dorsomedial, mientras que las fibras A delta iban a los núcleos intralaminares del tálamo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo? Vamos a hablar del núcleo anterior del tálamo.
conocemos intralaminar y ya conocemos complejo medial. Vamos a hablar del núcleo anterior. Tanto el núcleo anterior como el núcleo lateral dorsal, los dos tienen la misma relación. El anterior del tálamo y el lateral dorsal, los dos tienen las mismas relaciones, la misma aferencia, la misma eferencia. Son ambos iguales, ¿ya? Cuando vemos el sistema límbico, vamos a conocer un circuito que fue descrito por un señor que se llamaba PAPEX, que es un circuito de memoria, es un circuito que explica cómo usted puede tener una buena memoria, por qué se produce la memoria, el recordar, todo ese tipo de cosas. Interesante, es un circuito un poquito largo, pero bastante interesante, fue escrito por PAPEX. Se llama circuito de PAPEX o circuito de PAPEX, circuito telencefálico de PAPEX. Ese circuito pasa por estos elementos. Entonces, el circuito ya luego lo conoceremos. El circuito va a terminar aquí, en este elemento, en esta bolita aquí que estoy señalando con rojo, que es el cuerpo mamilar, que pertenece al hipotálamo. Y de aquí va a irse hacia esos núcleos del tálamo. El núcleo anterior y el núcleo lateral dorsal. Entonces va a emitir un fascículo mamilo-talámico. Entonces la aferencia de este núcleo, el núcleo anterior y el núcleo lateral dorsal del tálamo, sería el fascículo mamilo-talámico, porque va del cuerpo mamilar hacia el tálamo. ¿Qué parte? Estos núcleos, el núcleo anterior y el núcleo lateral dorsal del tálamo. ¿Ya? También se refiere que recibe fibras de una zona que se llama el área septal, que es una zona que está por aquí. Por eso hay un fascículo septo-talámico. Se recibe fibra de aquí, del área septal, que luego la conoceremos, es un fascículo septo-talámico. Y de aquí a este núcleo, la eferencia, que la vamos a hacer con color negro, la eferencia de este núcleo se va a ir hacia un elemento del sistema límbico que se conoce como el cíngulo. Y una estructura que está por encima del cuerpo calloso, esto que está aquí, que lo encierro como con negro, se conoce como cíngulo. El fascículo, que sería la eferencia, un fascículo que se llama fascículo tálamo-cíngulo, porque va del núcleo del tálamo, ya saben que es el núcleo anterior y el núcleo lateral dorsal del tálamo, hacia el cíngulo. También envía fibras de nuevo hacia el cuerpo mamilar, o sea, una diferencia tálamo-mamilar. Entonces, aferencia sería el mamilo talámico, el septo talámico. Y la eferencia, el fascículo tálamo-cíngulo y tálamo-mamilar. Para formar este circuito que ya lo conversamos, que lo vamos a conversar, que se llama circuito de PAPEX o de PAPEX. Ahora, si yo quiero hablar de todos estos núcleos que hasta ahora he conversado, ¿qué núcleos hemos conversado hasta ahora? No, ¿cuál es el que hablamos primerito? De la verdad que la querían hablar. Intralaminar. Ya después que hablamos del núcleo. Del núcleo dorsal, los núcleos que están aquí en la porción medial, ¿ya? Y por último hemos hablado de los núcleos anteriores y el núcleo lateral dorsal. Entonces tenemos 4 grupos nucleares prácticamente, ¿no? Que hemos conversado. Esos 4 grupos nucleares forman algo que se llama el tálamo límbico. O sea, la gran función de esos 4 núcleos, con todas las fibras que hemos conversado, que se va a que llega significativa acá abajo, tienen una gran función que es sistema límbico, una función límbica, y por eso se llama el tálamo límbico. ¿Ya? Tálamo límbico, entonces es todo lo que hemos conversado: intralaminares, porción medial, dorso, ventro, línea media, el núcleo anterior del tálamo y el núcleo lateral dorsal del tálamo. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta o algo? Sí. Ahora hablemos, luego dejamos al lateral posterior y al pulvinar, dejamos al final. El núcleo ventral anterior, cuando conversemos de esto rápido, ya para dejárselo por lo último. El núcleo lateral posterior y el núcleo pulvinar se estudian también por igual. El lateral posterior y el pulvinar se estudian también por igual. El núcleo lateral posterior y el núcleo pulvinar son núcleos de asociación. Asocian todo. Asocian lo auditivo, asocian lo visual, asocian todo con la corteza. Entonces son núcleos de asociación. Si hablo de aferencia y eferencia, prácticamente es decir todo con todo. Le llega todo y se le va todo, porque son núcleos de asociación. Entonces, por ejemplo, al núcleo le puede llegar folículo superior, folículo inferior, y envían todas las fibras a toda la corteza. Son núcleos de asociación. El pulvinar y el lateral posterior son núcleos de asociación y reciben fibras de todos lados y envían fibras a todos lados. ¿Ya?
Hablemos ahora del núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral. Al núcleo ventral lateral yo lo puedo dividir. Mira, el ventral lateral yo lo divido en una porción anterior y una porción posterior. Como que todo esto es el núcleo ventral lateral, solo que tiene una porción anterior y una porción posterior. Lo que llega al núcleo ventral anterior es lo mismo que llega a la porción anterior del núcleo ventral lateral. ¿Ya? Lo que llega al núcleo ventral anterior es lo mismo que llega a la porción anterior del núcleo ventral lateral. E igual, lo que sale de la porción ventral anterior del núcleo del tálamo es lo mismo que sale de la porción anterior del núcleo ventral lateral del tálamo. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué es lo que llega aquí al tálamo? Al tálamo llegan unas fibras de los núcleos de la base. Entonces, recuerde usted, este era el tálamo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hacia un lado teníamos qué elemento era este cuando pasaba la piramidal? La cápsula interna. Y más al lateral tenemos estos elementos de aquí que son los núcleos de la base. En general se llaman núcleos de la base, pero luego veremos que el global, los tutamen, núcleo caudado, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, tanto al núcleo ventral anterior como a la porción anterior del núcleo ventral lateral le llegan las fibras de los núcleos de la base, específicamente de un elemento que se llama globo pálido. Por eso, este azulito de aquí se llama globo pálido, luego lo conoceremos. Este emite fibras hacia el tálamo. ¿Qué parte del tálamo? ¿Qué núcleo? El núcleo ventral anterior y la porción anterior del núcleo ventral lateral del tálamo. Le llegan unas fibras que se llaman palidotalámicas, porque vienen del globo pálido. Palidotalámica, que es un elemento de los núcleos de la base. Ahora, el núcleo ventral anterior y la porción anterior del núcleo ventral lateral, ¿cuál es la eferencia? ¿Hacia dónde emiten la fibra? Entonces, bueno, ya vimos cómo llega. Ya sabemos que llega aquí al núcleo ventral lateral y la porción anterior del núcleo ventral anterior del tálamo. Y la eferencia, que la vamos a hacer con negro, llega a todo el lóbulo frontal. Llega a todo el lóbulo frontal. Área 4, que ya hemos conversado, que es el área motora voluntaria. Área 6, que ya hemos conversado, que tiene que ver con el área motora secundaria, era la que se relacionaba con el cerebelo, ¿se acuerdan ustedes? Pero también llega a la zona prefrontal, la que tiene que ver con juicio, la que tiene que ver con inteligencia, la que se relaciona también con el núcleo dorsomedial del tálamo. ¿Ya? Entonces la eferencia de esto es hacia todo el lóbulo frontal. Área 4, área 6 y la zona prefrontal que luego ya veremos que es área 9 y 10 del tronco. Eso con la porción anterior del núcleo ventral lateral y el núcleo ventral anterior. Ahora, la porción posterior del núcleo ventral lateral del tálamo recibe fibras de los núcleos del cerebelo. Ahora, esta porción posterior del núcleo ventral lateral del tálamo va a recibir fibras de los núcleos del cerebelo. ¿Se acuerdan cuáles eran los dos núcleos del cerebelo que se dirigían hacia el tálamo? Y así tiene que ver un cerebelo rubro talámico o cerebelo talámico. ¿Cuáles eran los dos núcleos que iban hacia el tálamo? ¿Hacia el núcleo rojo y luego el tálamo o se acercaban al núcleo rojo para ir al tálamo? Bueno, porque había tres grupos de núcleos en el cerebelo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cuáles eran los tres grupos de núcleos que se encuentran en el cerebelo? A ver. Dentado 1, ¿cuál más? El fastigio otro y le falta uno. El ecoliforme con globoso formaban uno solo. ¿Cuál era ese? El interpósito, también llamado interpuesto. De esos tres núcleos, interpuesto o interpósito, fastillado y dentado, hay dos que se van hacia el tálamo. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los dos que van al tálamo? Vamos. El dentado uno y le falta el otro. El fastigio no, parece que el fastigio formaba las fibras cerebelo fastigio vestibulares y de ahí formaban el fascículo vestibular espinal, el punto retículo espinal y el fascículo longitudinal medial. No tiene nada que ver el tálamo ahí. Entonces, eso es el núcleo dentado y el núcleo interpósito. Entonces, formaban las fibras cerebelo interpósito rubrotalámicas o cerebelo interpósito talámicas o cerebelo dento rubrotalámicas o cerebelo dentotalámicas. Ese paso por el tálamo
lo hace en el núcleo ventral lateral del tálamo, porción posterior. Entonces, ya sea el núcleo dentado o el núcleo interpósito, ya sea que pase por el núcleo rojo o no, puede ser que pase por el núcleo rojo y de ahí al tálamo, o las fibras que van directo al tálamo, van a ir a qué núcleo del tálamo? Al núcleo ventral lateral, porción posterior. ¿Ya? ¿Y de aquí a dónde se iba? ¿De dónde se iba la fibra? El tálamo cortical. ¿A qué área de Brodmann se iba? ¿Pensaba yo que vamos a mencionar? ¿Hacia qué área se iba? Sí, pero ¿cuál área? No, eso es sensitivo, eso no tiene nada que ver aquí. Estamos hablando de acto motor, parece que tiene que ir hacia el área motora. Al área 4 y al área 6. Acuérdense que el área 6 es la que directamente se relaciona con el cerebelo. El área 6 le llega la señal y dice, mira, la mano está así, entonces mueve la sábana. Para hacer coordinación tienen que moverla así. El área 6 le llega la señal. Y el área 6 luego habla con el área 4. Entonces, este núcleo ventral lateral, porción posterior, le llegan las fibras. Cerebelo dentro rubrotalámica o cerebelo dentotalámica, cerebelo interpósito rubrotalámica o cerebelo interpósito talámicas y envía las fibras tálamo corticales. ¿De qué núcleo? Porción posterior del núcleo ventral lateral. ¿Hace qué parte de la corteza? Área 6 principalmente y área 4. ¿Ya? Una pregunta hoy que estamos prácticamente uniendo todo lo que hemos comenzado. Entonces es un nivel primer día de clase. Mientras más avanzamos, más recordamos lo que ya hemos visto. O sea, prácticamente hacemos lo mismo siempre. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, interrogante, o algo? ¿Listo? El núcleo ventral anterior que se relacionó con el elemento del núcleo de la base, que tiene que ver con el movimiento, les cuento. El núcleo ventral lateral en su porción anterior que hizo lo mismo que el ventral anterior, en su porción posterior que se relacionó con el cerebro, que también tiene que ver con el movimiento. Estos dos núcleos forman algo que se llama el tálamo motor. Entonces tengo el tálamo límbico, los anteriores, y ahora tengo el tálamo motor, el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral. ¿Ya? Y por último, tenemos al núcleo ventral posterior. Parece que el lateral posterior y culminal son asociativos, no de asociación. Por último, tenemos al núcleo ventral posterior del tálamo. El núcleo ventral posterior del tálamo, acuérdense ustedes que se divide en la porción lateral y la porción medial. Y va a formar los núcleos que ya hemos conversado. Va a formar el núcleo ventral postero lateral del tálamo y el núcleo ventral postero medial del tálamo. Porque ese mismo núcleo puede ser de una porción lateral y de una porción medial. Y a ver si se acuerdan. ¿Qué llega al núcleo ventral lateral del tálamo? A ver, ¿cuál es la aferencia del núcleo ventral lateral del tálamo? ¿Yo? ¿Qué llega al núcleo ventral lateral? A ver. El endisco espinal es uno, que llega aquí al núcleo ventral lateral, llega el endisco espinal. ¿Y cuál es otro? El endisco medial, ¿no? Al núcleo ventral posterolateral llega el endisco espinal y llega el endisco medial. ¿Y a la porción postero-medial qué le llega? ¿Qué endisco falta? El endisco lateral no tiene nada que ver aquí. Se va al cuerpo reticulado, va al folículo inferior y luego al cuerpo reticulado medial. ¿Qué endisco nos falta? El endisco trigeminal, ¿no? El endisco trigeminal. ¿Y qué falta? Falta otro. ¿Qué más llega al núcleo ventral postero-medial del tálamo aparte del endisco trigeminal? El del gusto. ¿Cuál es el del gusto? ¿Cuál es el fascículo que va captando el gusto? ¿Cómo se llama? ¿Qué solito? El fascículo solitario. Llega el endisco trigeminal y el fascículo solitario. Entonces, aferencia del núcleo ventral posterolateral del tálamo, el endisco espinal y el endisco espinal y el endisco medial. Aferencia del núcleo ventral posteromedial del tálamo, el endisco trigeminal y fascículo solitario. ¿Ya? Fascículo solitario. Y de aquí, tanto el núcleo ventral posterolateral del tálamo como el núcleo ventral posteromedial del tálamo, ¿hacia dónde se va? La fibra tálamo, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se va? A la corteza cerebral. ¿Qué área? El área de clase número 3. ¿Ah? El área 3, 1, 2 de Brodmann. Acuérdense usted que es el área 3, 1, 2 de Brodmann. Entonces recuerden usted que según el músculo motor de Penfield,
La cabeza estaba aquí abajo, luego seguían los brazos y luego seguían las piernas. Entonces, si nosotros hablamos de eso, en la parte más basal del área, esta sería el área 312. En la parte más basal del área 312 llegan las fibras del fascículo solitario, un área que se llama el área 43 del bloque. Las fibras del fascículo solitario van a llegar al área 43. O sea, del área 312 en la parte más basal, más abajito, es el área 43, que es el centro cortical del músculo. Cuando veamos el cerebro, ya les nombraré el área 43 y ahí recién usted va a captar el músculo. Usted recién sabe que el fascículo solitario que llega al núcleo ventral contramedial, luego se va a ir hacia el área 43, que está en la parte más basal. ¿Ya? Hacia arriba, como es cabeza, tendría el disco trigeminal, ¿verdad? Más hacia arriba, aquí estaría el disco trigeminal. Y el resto, el disco medial y el disco espinal, pues serían más hacia arriba todavía. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, tipo, algo? ¿Ya? Entonces, estos dos núcleos tienen que ver con la sensibilidad, porque llegan de discos que son sensitivos, llegan fascículos solitarios que son sensitivos, entonces estos dos núcleos forman algo que se llama el tálamo sensitivo. Entonces, a grosso modo, el tálamo tiene tres grandes funciones. Límbica, con los núcleos que ya sabemos, motora, con los núcleos que ya sabemos, y sensitivo, con los núcleos que ya sabemos. ¿Ya? Límbica, motora y sensitiva. Ahí nos ve este chiquitín. Este chiquitín es el núcleo ventral intermedio. El núcleo ventral intermedio tiene que ver en transición, ¿no? Es tanto sensitivo como motor. Y es uno de los targets, de los objetivos que nosotros utilizamos. Lo vamos a describir ahora. Ya, es uno de los targets, uno de los objetivos que nosotros utilizamos en la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Cuando hay una cirugía de Parkinson, un paciente parkinsoniano de difícil control, que a pesar de los fármacos no ha mejorado, o que los fármacos le provocan demasiados efectos adversos, como ustedes saben, han escuchado o leído, existe la cirugía de Parkinson, que es meter un dispositivo para tratar de regular todos esos problemas que hay en la enfermedad de Parkinson. Y uno de los objetivos es actuar sobre este núcleo, que es el núcleo ventral intermedio del tálamo, que es tanto sensitivo como motor. ¿Ya? Tiene doble función. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud o algo? ¿Ya? Bueno, aquí hay un resumen que yo se lo puedo compartir de todo lo que hemos conversado en relación a los núcleos. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Pues terminamos acá. Vamos a hablar del tipo Parkinson. ¿Ya? Este es el tipo gráfico que ya hemos conversado del tálamo. El hipotálamo, como usted ya sabe, que se lo dijimos, está hacia abajo y anterior del tálamo, ¿no? Entonces, si yo quiero graficar el hipotálamo de frente, el hipotálamo es más o menos así. Tengo una bolsita y luego en la parte medial sale como un apéndice que correspondería al apéndice que va a unirse luego con la glándula hipófisis. Usted, por su profundo conocimiento de fisio, sabe que el hipotálamo tiene una estrecha, íntima relación con la hipófisis, que es una de las glándulas más importantes que tenemos. Entonces, en la parte medial está la glándula hipófisis y luego tenemos otra por segundo. Entonces, aquí más o menos estaría el hipotálamo, más o menos tendría ese efecto. Y también, como usted se da cuenta, formaría parte de las paredes laterales del tercer ventrículo. O sea, el tercer ventrículo, sus paredes laterales, son el tálamo y el hipotálamo. El tálamo hacia arriba es la mayor porción y hacia abajo una partecita sería el hipotálamo. ¿Ya? Esto es una vista frontal, coronal, llamamos nosotros. ¿Ya? Ahora aquí a derecha está de ladito, lo llamamos nosotros sagital, vista de lado. Entonces aquí nuevamente tenemos el tálamo y por debajo del tálamo este surco de aquí se llama surco tálamo hipotalámico, porque es el surco que separa el tálamo del hipotálamo. El hipotálamo es este elemento que estoy observando aquí, que viene incluso aquí se encuentra la glándula hipófisis. Aquí está la glándula hipófisis, está graficada aquí. Entonces este es el tálamo, el surco hipotalámico, tálamo hipotalámico. Aquí estaría el hipotálamo y aquí la glándula hipófisis. ¿No? Un gráfico muy real. ¿Ya?
Ahora, el tálamo tiene aferencias importantes. Hay fascículos importantes que le llegan y en su momento vamos a conocerlos por separado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dentro de las aferencias que tiene, hay unas aferencias que vienen de la corteza cerebral, que llamamos nosotros córticos hipotalámicas. Ya vienen de la corteza. Acuérdense que la corteza siempre tiene relación con el encéfalo, entonces de ahí tienen que llegar fibras de la corteza, ¿no? Esas fibras córtico-hipotalámicas pasan por el lazo anterior de la cápsula interna. Es importante que usted sepa qué pasa por cada elemento de la cápsula interna. Usted sabe que por la rodilla pasa el fascículo geniculado, que por el brazo posterior va a pasar la vía piramidal córtico-espinal, pasan estas fibras tálamo-corticales que van a acelerar el 3-1-2. Las del elemento espinal, el elemento medial, el elemento talámica, todas esas pasan por el brazo posterior. Ahora, elementos que pasan por el brazo anterior de la cápsula interna, por ejemplo, las fibras que van al hipotálamo, las córtico-hipotalámicas. Hay otro elemento que ya lo conocemos mejor que se llama fornix, que es un fascículo, que usted lo puede ver aquí con naranja, que nace en el hipocampo. ¿Se acuerdan de cuál es la estructura, qué enfermedad se altera o se produce cuando se daña el hipocampo? El hipocampo tiene que ver con la memoria. ¿Cuál es la enfermedad? El Alzheimer, ¿no? El Alzheimer. Esa es una enfermedad en donde el daño está en el hipocampo. Entonces, este fornix es un fascículo que nace del hipocampo. Entonces, es un fascículo que tiene que ver mucho con la memoria. Entonces, nace del hipocampo y se dirige hacia el hipotálamo, a un núcleo de hipotálamo que se llama cuerpo mamilar. Entonces, sería otra aferencia, el fornix, o fascículo hipocampo-hipotalámico. ¿Ya? Otra aferencia que le vamos a conocer son unas fibras que vienen de un elemento que se llama el complejo nuclear amigdalino y se llaman fibras amígdalo-hipotalámicas. Un grupo de núcleos que se llama complejo nuclear amigdalino, que está incluso en el de rojo. Tiene que ver mucho con el bulbo temporal, una estructura límbica, ya que tiene que ver con el miedo. La amígdala no la conoceremos ahí, que da el sentimiento a la memoria. O sea, usted por hipocampo, no sé, usted por hipocampo recuerda que cuando era chiquito, siempre en Navidad se reunía con sus primos. Eso es el hipocampo. Le recuerda que en Navidad usted se reunía con sus primos. Pero la amígdala, que es un elemento límbico también, le da el sentimiento a ese recuerdo. Entonces dice, era muy bonito, porque jugábamos y nos divertíamos y pasábamos toda la noche hasta la madrugada y lamentablemente hoy día no pasa porque ya cada quien tiene su familia, no sé. Entonces esa parte sentimental que usted le da al recuerdo es por la amígdala. El hipocampo lo que hace es recordar y la amígdala le da sentimiento al recuerdo. No es lo mismo que usted recuerde que de chiquito jugaba con sus primos en la casa de su abuelita, a que usted recuerde que le pasaba muy feliz y muy alegre, cuando usted con todo lo contrario, le pasaba mal, no le agradaba estar con sus primos, le caía mal a sus primos, no sé, lo que usted sienta, esa parte sentimental lo da la amígdala. Entonces, bien como el hipotálamo también tiene que ver con cosas límbicas, ¿no? Recibe fibras del hipocampo, fascículo hipocampo hipotalámico, o llamado fornix, y recibe fibras de la amígdala, que luego ya conoceremos que son las amígdalas dorsal y ventral, ¿ya? Que son las amígdalas hipotalámicas. También recibe unas fibras de algo que se conoce como la estría medular, que luego lo conoceremos un poquito, que es un fascículo que viene, por ejemplo, de la vía olfatoria, que viene del área central también un poquito, y se dirige hacia el hipotálamo. Hacia un área que ya conoceremos que es el área preóptica del hipotálamo, se llama estría medular. Y de ahí se va a ir a otra zona, que ya luego conversaremos. Tiene que ver con la vía olfatoria, tiene que ver con el área central. Entonces, miren que le da la vía olfatoria que va al hipotálamo, luego se va a otra estructura que luego conoceremos, le da características límbicas a la vía olfatoria. Usted también cuando huele algo puede recordar. Usted huele algo y dice, el perfume no sé, el perfume de mi mamá, el perfume de mi mamá, y le da alegría, ¿no? Porque no es su mamá, pero estoy oliendo al perfume de su mamá. O quizás usted dice, el perfume de mi mamá, la mata aquí, y usted la ve y se alegra y todo. Entonces, esa parte, la vía olfatoria da sentimiento. El oler le puede provocar un sentimiento, un olor desagradable, ¿no? O sea, le puede dar un sentimiento positivo o negativo, porque la vía olfatoria tiene relaciones con el sistema límbico, y una de las relaciones es por medio de esta estría medular, fascículos de vía olfatoria, área central, que luego vemos que también es límbica, hacia el hipotálamo. Luego se va a otro lugar que ya lo conoceremos. Tenemos también, por ejemplo, el fascículo prosencefálico medial, otra aferencia del hipotálamo.
Ese fascículo prosencefálico medial son fibras que van al hipotálamo desde un elemento, un núcleo que se llama núcleo accumbens, que está aquí, que es el núcleo que tiene que ver con la adicción. El núcleo accumbens es el núcleo de la adicción, es el que provoca la adicción de las personas que consumen algún tipo de sustancia. O también la adicción, por ejemplo, sentimental. Hay personas que no pueden estar lejos de su pareja. O cuando terminan con su pareja, algunos se matan, hacen cosas terribles por tratar de volver con ella. El núcleo accumbens tiene que ver con todo tipo de adicción. Puede ser adicción a las drogas, adicción al juego, adicción a la pareja, adicción a algún tipo de acto que usted haga y no lo puede dejar, y si lo deja prácticamente casi que se muere. Entonces el núcleo accumbens tiene que ver con eso. Se mira el hipotálamo, las relaciones que tiene. El núcleo accumbens, nuevamente el área septal, que es una parte del cerebro que está aquí, ese me envía una fibra al hipotálamo. ¿Ya? Y el fascículo longitudinal dorsal. El fascículo longitudinal dorsal es un fascículo que va del hipotálamo hacia los núcleos parasimpáticos del tronco encefálico. ¿Se acuerdan de los núcleos parasimpáticos del tronco encefálico? ¿Cuál es el núcleo parasimpático del tronco encefálico? ¿Usted recuerda? A ver. A ver. Bueno, ya me lo puso en resumen, ya del 3, del 7, del 9 y del 10, pero a ver qué núcleo. El cuerpo, ¿no? Pero el núcleo accesorio del tercero, y el que produce meiosis, ¿qué más? El salivatorio superior e inferior produce saliva, ¿no? ¿Qué más? El lacrimosal, que es el de las lágrimas, el que es más visceral del vago, ¿cuál es? El núcleo posterior del vago, el núcleo dorsal del vago. Entonces, mire usted, gracias al fascículo longitudinal dorsal, el hipotálamo se relaciona con esos núcleos. Y por eso, como el hipotálamo es muy límbico, ¿no? Ya vamos a ver otras funciones. Por eso el hipotálamo, con su función límbica, puede provocar manifestaciones neurovegetativas, como por ejemplo, estoy triste y me pongo a llorar, o estoy alegre y me pongo a llorar, o estoy que me muero de hambre, huelo algo riquísimo, límbico, olfatorio, producción de saliva, ¿no? Hay nuevos que producen alteraciones de las pupilas, que sean grandes, que sean chiquitas, miosis o miriasis. Entonces, todo eso tiene que ver o tiene relación con esto que hemos conversado. Si gracias al fascículo longitudinal dorsal, el hipotálamo se relaciona con los núcleos parasimpáticos. También puede mandar señal a la médula espinal y producir funciones simpáticas o parasimpáticas en la médula. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, un niño se asusta y se orina. ¿Ya? O alguien, qué sé yo, cada que va a hacer examen le dan el baño. O sea, una emoción le produce una manifestación neurovegetativa y quizás de la parte intestinal. O explota algo, mi hipotálamo se activa como el límbico, me manda una señal por el fascículo longitudinal dorsal hacia la médula espinal y el corazón me comienza a hacer rapidito porque estoy asustado, me estoy preocupando. ¿Ya? A veces hay respuestas parasimpáticas. Me dan una noticia, una mala noticia y me desmayo. ¿Ya? Entonces, las eferencias del hipotálamo, todo eso es aferencia de lo que le llega. Hablemos de las eferencias del hipotálamo. Dentro de las eferencias, otra vez el fascículo prosencefálico medial. Miren que ya habíamos comenzado aquí. El fascículo prosencefálico medial que hoy ya veremos como un fascículo complejo, que ya vimos, ¿no?, que nacía por el núcleo accumbens, nacía por el área septal y se dirige al hipotálamo, pero luego se va hacia un área que se conoce como área tegmental ventral. Entonces, el fascículo prosencefálico medial es un fascículo que llega al hipotálamo y del hipotálamo vuelve a salir. ¿Sale hacia dónde? Hacia esta zona que se llama el área tegmental ventral, que también tiene que ver con las adicciones. Entonces, recuerden que el núcleo accumbens, que formaba parte de la fibra que enviaba, formaba el fascículo prosencefálico medial, también tiene que ver con las adicciones. Y el área tegmental ventral también tiene que ver con las adicciones. Entonces, este fascículo me ayuda mucho o interviene mucho en lo que tenga que ver con las adicciones. Y yo, que se lo repito, adicción no solo siempre se refiere a drogas. Nosotros podemos tener adicción a un juego, a veces hay adicciones a pareja, a veces hay adicción a determinada situación, a determinadas actividades, a un deporte, algo. No, yo no puedo dejar de hacer eso porque si no me siento mal, me da fiebre, me desmayo, todo me pasa si es que no juego ese deporte. ¿Ya? Tenemos el fascículo mamilo-talámico, por eso que ya lo hemos conversado, ¿no? Que iba a ser el tálamo, ¿se acuerdan? El núcleo anterior del tálamo y el núcleo lateral del tálamo. Entonces, ese fascículo mamilo-talámico, evidentemente, lo hemos conversado.
hay un fascículo mamilo-tegmentario. El fascículo mamilo-tegmentario se parece mucho al fascículo longitudinal dorsal. ¿Ya? El fascículo mamilo-tegmentario va de los cuerpos mamilares con un elemento del hipotálamo hacia la sustancia reticular también, como el fascículo longitudinal dorsal. Para la misma función, ¿no? Las manifestaciones autónomas de los sentimientos, lo que le hablé de la salivación, lo que le hablé de la función, lo que le hablé de la defecación y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Y por último, otra vez el fascículo longitudinal dorsal. Acuérdense que el fascículo longitudinal dorsal conectaba el hipotálamo con la sustancia reticular. O sea, el mamilo tegmentario y el fascículo longitudinal dorsal prácticamente tienen funciones parecidas, funciones similares. Solamente el trayecto, la dirección es la que cambia un poquito, pero al final la función es la misma y las relaciones son casi las mismas. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, tipo, algo? Sobre el fascículo procesefálico-medial, en caso de la diferencia sería el tegmento. El fascículo procesefálico es apariencia y diferencia del hipotálamo. Sí, porque se forma por el. Pero ahí también incluye la cumbens o solo el otro. No, el procesefálico, claro, la cumbens, el área central, eso se van al hipotálamo. Y de ahí, como fascículo procesefálico mediante el hipotálamo, se van al área tegmental de carga. Pero es el mismo fascículo, tienen el mismo nombre. Ahora, hablando del hipotálamo, recuerden usted que dijimos que el hipotálamo estaba por debajo del tálamo. Forma esta como bolsita aquí, una como apéndice que sería la relación con el hipófisis y acá. ¿Se recuerda usted que hay un fascículo que llegaba del hipocampo? ¿Se acuerda? ¿Cómo se llama ese fascículo que llegaba del hipocampo? No sé cómo la del hipocampo llegaba al hipotálamo. ¿Cómo se llamaba? Señorita. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba? Dentro de la aferencia, a ver, miren, como el que llegaba del hipocampo. ¿Cómo se llamaba? El fornix, ¿no? El fornix. Entonces, el fornix es un fascículo que del hipocampo llega al hipotálamo. Cuando el fornix, usted ya sabe que el hipotálamo es este de aquí, ¿no? Obviamente el hipotálamo tiene una línea media. Entonces aquí yo cojo la línea media y divido el hipotálamo en el lado derecho y en el lado izquierdo. El fornix, cuando llega, entonces como que mira, aquí yo tengo el hipotálamo, te lo voy a hacer aquí grande. Este sería un lado del hipotálamo, aquí sería el apéndice que es el que se relaciona con la glándula hipófisis, y aquí estaría el otro lado del hipotálamo. Esta sería la línea media que me divide el hipotálamo del lado derecho del hipotálamo del lado izquierdo. Ahora, el fornix llega de los dos lados. Llega el fornix tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, nace del hipotálamo, del hipocampo, perdón, y el fornix llega aquí. Llega al hipotálamo. De un lado y también llega del otro lado. O sea, hablemos solamente de este lado, no del lado izquierdo. Cuando llega el fornix me divide al hipotálamo en dos porciones. La porción medial sería la que está hacia la línea media del fornix y la porción lateral. Entonces el fornix llega y me divide a esta mitad del hipotálamo en porción medial y porción lateral. ¿Estamos claros? Entonces, ahora, aquí lo estoy viendo de frente. Este sería mi fornix llegando. Aquí sería mi fornix llegando. Y me va a dividir el hipotálamo en una porción medial, que es todo lo que estoy encerrando, y una porción lateral, que es lo que estoy haciendo aquí. ¿Ya? Entonces, esta es el fornix, esta es la porción lateral y esta es la porción medial. Y cada zona tiene. ¿Ya? El hipotálamo también es un conjunto de núcleos, un poquito más complejo que el tálamo. En la porción lateral del hipotálamo está solo este núcleo de aquí, que lo estoy rodeando aquí. En la porción lateral del hipotálamo tengo este núcleo que está aquí o que está acá. Cualquiera de los dos. Este núcleo se llama núcleo hipotalámico lateral o núcleo lateral del hipotálamo, porque esta es la porción lateral, es el único núcleo. El núcleo lateral del hipotálamo. El núcleo lateral del hipotálamo es el centro de la hambre, es el que le hace darte hambre, el que le hace dar el deseo de comer. Miren usted cómo va a tener relación también con los núcleos salivatorios superiores e inferiores, porque se carga de producir saliva y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es el núcleo del hambre.
¿Cómo llega la sensación de hambre? ¿Cómo llega usted el deseo de comer? De nervios, el que se relaciona principalmente con este núcleo hipotalámico lateral, obviamente la fibra del núcleo del fascículo solitario. Acuérdese que las fibras del núcleo del fascículo solitario, gracias a 9 y 10, están en su estómago, en sus intestinos, están en todas partes. Entonces, por ejemplo, él puede captar las señales de que el estómago está vacío y por ende tengo hambre, o lo contrario, que ya luego veremos cómo se hace, que cuando el estómago está lleno ya no tengo hambre. ¿Ya? Esa es la porción lateral. Cuando yo hablo de la porción medial, estoy a la izquierda está esta vista de frente. ¿Ya? En la porción medial, que sería esta de aquí, el fornix, que es la porción medial, también tengo núcleos, pero miren que son varios núcleos. Entonces, para ver mejor esos núcleos, mejor lo pongo de ladito. Entonces, ahora estoy aquí con la porción medial, pero esta de lado. Pongámosle un poquito de zoom. ¿Ya? Esta sería solo la porción medial. Esta es la porción medial. Porque la porción lateral, usted ya vio que solo tiene un núcleo, que es el núcleo lateral del hipotálamo. En la porción medial tengo más núcleos. ¿Ya? Ahora, la porción medial, que es esta que está aquí, mire usted, está aquí. Esto sería el diama óptico, que ya luego lo conoceremos, que forma parte de la vía óptica. Mira, aquí está el tubo cinerio, que es de donde nace, y luego la glándula hipófisis. Y hacia atrás, aquí tengo un núcleo, una bolita de aquí, un núcleo que se llama el núcleo mamilar, que es un núcleo del hipotálamo. Entonces tengo esos tres elementos aquí. Entonces, la porción medial del hipotálamo, que tiene estas porciones que hemos conversado, se divide por dos líneas imaginarias. Esa porción medial con esas dos líneas imaginarias lo divido en una porción de aquí 1, otra porción 2 y otra porción 3. La porción 1, como está justo por encima de esta estructura, ¿qué dijimos que era esta estructura? El diama óptico, pero se llama porción supraquiasmática. ¿Ya? La segunda porción que está aquí, ¿cómo se llamaba este elemento que es donde nace luego la glándula hipófisis? El tubercinelio, por eso se llama porción tuberal. Y la última porción, la porción número 3, donde tiene este núcleo, que era el más representativo, que vimos que se llamaba núcleo mamilar, es la porción mamilar. Entonces, la porción medial del hipotálamo se divide en región supraquiasmática, tuberal y mamilar. ¿Ya? ¿Otra pregunta? ¿Duda? ¿Algo? ¿Listo? Ahora hablemos de los elementos que están en cada lugar, en núcleos aquí. Hablemos primero de la región supraquiasmática. ¿Qué núcleos hay en la región supraquiasmática? Luego, ¿qué núcleos hay en la porción tuberal? Y por último, ¿qué núcleos hay en la porción mamilar? En la porción supraquiasmática yo tengo primero, por encima del diafragma, justo por encima del diafragma, este núcleo de aquí se llama núcleo supraquiasmático. Está por encima del diafragma. Núcleo supraquiasmático. Un poquito cerca tengo este núcleo que se llama núcleo del área preóptica, o núcleo preóptico del hipotálamo. Incluso cuando estábamos hablando del fascículo prosencefálico medial de aferencia y eferencia, dijimos que la señal llegaba principalmente al núcleo del área preóptica, al núcleo preóptico. Este núcleo, ¿ya? Este es el núcleo del área preóptica o núcleo preóptico. Más hacia arriba, este bolita de aquí, es el núcleo anterior del hipotálamo. Este de aquí es el núcleo anterior del hipotálamo. Todo es región quiasmática, no hemos cambiado la región. Tenemos supraquiasmático, preóptico, núcleo anterior del hipotálamo. Y también tengo este núcleo de aquí que se llama núcleo supraóptico. Núcleo supraóptico, y este de acá es el núcleo paraventricular. El núcleo supraóptico aquí y el núcleo paraventricular. Esos son los núcleos que tenemos en la región supraquiasmática. Supraquiasmático, el preóptico, el anterior del hipotálamo, el supraóptico y el paraventricular. El supraóptico y el paraventricular, en teoría, se supone que usted quizás por macro 1 por ahí, en micro 1, quizás usted ya lo conoció porque tiene algo que ver con la producción de hormonas, ¿verdad? Y después lo conversar. ¿Alguna duda, preguntas de aquí? ¿Puede estar claro? Los núcleos del área supraquiasmática, ¿están claros cuáles son? ¿Ya? Las funciones ya las conversaremos.
En la porción medial, que es la región tuberal, yo tengo, mire, por ejemplo, este núcleo que se llama núcleo arcuato. Este núcleo aquí es el núcleo arcuato, o arciforme. Parece que hemos conversado mucho del arcuato, arciforme, porque es así alto, no tiene esa formita. Y abajo tengo el núcleo ventromedial y arriba tengo el núcleo dorsomedial del hipotálamo. Núcleo ventromedial del hipotálamo y dorsomedial del hipotálamo. Ojo, nombre del hipotálamo, porque parece que en la porción talámica y el tálamo también teníamos núcleo dorsomedial y ventromedial. Pero el núcleo dorsomedial y ventromedial del tálamo, en la porción media del tálamo tenemos también un dorsomedial y ventromedial. Estos son del hipotálamo, que no tienen nada que ver con el tálamo, tienen funciones distintas. Y en la región mamilar, nosotros tenemos al núcleo posterior del hipotálamo, a un núcleo que está casi pegadito a la media, que se llama núcleo tuberomamilar, y al núcleo mamilar. ¿Ya? Tengo al núcleo posterior del hipotálamo, al núcleo tuberomamilar y al núcleo mamilar del hipotálamo. ¿Alguna pregunta o inquietud? A ver, en la región supraquiasmática, ¿qué núcleo más tenemos? Supraquiasmático, ¿cuál? El preóptico. ¿No lo escucho cuál? El núcleo anterior del hipotálamo, ¿cuál más? Supraóptico y el paraventricular, ¿ya? Perfecto. En la porción tuberal tenemos el núcleo cuarto y el ventromedial y el dorso medial, ¿ya? Y en la porción posterior tengo, en la porción mamilar tengo al núcleo posterior, túbero mamilar y el túbero mamilar, el mamilar y cuál más? Y el posterior del hipotálamo, ¿no? Como se enseñamos los. Pues estamos claros hasta aquí. ¿Ya? Ahora hablemos de la función del hipotálamo. Para hablar de la función del hipotálamo tenemos que ir viendo las funciones de esos núcleos. O sea, las funciones del hipotálamo se basan en las funciones de los núcleos. Ya un poquito conversamos de una función del núcleo. ¿Cuál era la función del núcleo lateral del hipotálamo? El hambre, ¿no? El que le hace tener hambre. Ese es el que le produce el deseo del hambre. ¿Cómo simula? Porque en verdad tiene hambre, no sé. Pero el núcleo lateral del hipotálamo es el núcleo que le hace tener hambre, el que hace tener el deseo de comer. Entonces, una de las funciones del hipotálamo, son varias funciones del hipotálamo, pero vamos a conversar las más interesantes. Una de las funciones es la regulación del hambre y la saciedad. Usted tiene hambre y lo contrario que esté saciado. Usted puede tener muchos deseos de algo, come, y llega un momento que dice ya no, y después dar otro poco y dice no. Por más que sea la comida que a usted le encanta, pero va a llegar un momento que usted dice no, o sea, algo que haya algún tipo de patología, algo que haga que siga alimentándose. Pero eso puede pasar, si usted ve un plato súper rico para usted, pero ya ha comido hasta la saciedad, en teoría se supone que usted no va a querer comer. Entonces hay un centro del hambre, pero también hay un centro de la saciedad. Gracias al hipotálamo se regula el hambre y la saciedad. ¿Cómo sucede? Bien. Tenemos dos grandes núcleos. El núcleo lateral del hipotálamo. El núcleo lateral del hipotálamo es el del hambre, ¿no? Y a medial tengo también el núcleo ventromedial, que ya lo conversaremos. Entonces, hablemos primero del núcleo lateral del hipotálamo. ¿Qué es lo que sucede? Primero tiene que ver la señal, la sensación. Por ejemplo, si usted no ha comido, su aparato digestivo no tiene alimento, no hay nutrientes, y una de las cosas que pasan, por ejemplo, es hipoglicemia, o sea, el azúcar y los nutrientes necesarios para que usted obtenga energía y luego usted pueda continuar su actividad diaria no está. Entonces eso manda una señal de alarma. Necesito azúcar, necesito proteínas, necesito grasa, no sé lo que necesite, el cuerpo manda una señal de alarma. También hay sustancias que se producen en el estómago cuando los nutrientes no llegan y por ende no se aprovechan, no cumplen la función del ciclo de Krebs y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso va a mandar una señal, que es regulada por el núcleo arcuato. ¿El núcleo arcuato en qué porción se encontraba? En la porción supraquiasmática, tuberal o mamilar. En la porción tuberal, parece que estaba bajito, no bien abajito. Entonces, el núcleo arcuato es el regulador, es el que trata de traducir la señal para decir, ¿tengo hambre o no tengo hambre? Si la señal que envía es una señal de hambre, entonces lo que va a hacer es estimular el deseo del hambre
e inhibir el deseo de la saciedad. Entonces, esa señal en donde el núcleo 4 hace que se estimule el hambre, manda luego la señal hacia el núcleo lateral del hipotálamo que usted tiene hambre y puede comenzar a tener manifestaciones propias del hambre, como manifestaciones de búsqueda, por ejemplo. Uy, no, yo no puedo seguir aquí si no como algo, no. Hablando, me voy a comprar algo. O está en una reunión, no, mira, conmigo a mí no me digan nada, yo no voy a bailar, yo no voy a tomar, yo no voy a hacer nada. A mí me da un plato de comida ahorita, o si no me voy a escapar a comprar algo. Entonces, ese núcleo lateral del hipotálamo se estimula y es el que comienza a mandar señales para que usted busque algo de comer. ¿Ya? Porque hay personas que ya dicen, no, hasta aquí llego, si no me dan un plato de comida, no sigo. Me voy a la calle a comprar lo que encuentro, por lo menos una galletita. Ese núcleo lateral del hipotálamo comienza a hacer sus conexiones, que se yo manda la señal hacia la vía piramidal. Muévete a buscar algo de comer. ¿Ya? Manda la señal hacia el núcleo salivatorio, porque ya está viendo un plato de comida que va llegando. Así que me muero de hambre, ya comenzaron a servir en la fiesta, ¿no? Entonces usted ya ve el plato, ya comienza a producir saliva, ya se muere de hambre, se puede ser. Este núcleo lateral del hipotálamo hace todas esas conexiones. ¿Ya? Pero parece que el regulador de esto, el que interpreta, el que dice, a ver, esta señal va a ser de hambre, entonces tengo que mandarle la señal al núcleo lateral para que el núcleo lateral haga todo para que esa persona vaya a comer. ¿Ya? Toda esa señal ya nerviosa, hablando del sistema nervioso, hablamos del núcleo fascículo solitario, ¿no? El núcleo fascículo solitario es el que tiene que ir al núcleo 4, y ahí gracias al núcleo, a la traducción del núcleo 4 manda la señal al núcleo lateral del hipotálamo. Entonces el núcleo fascículo solitario aquí está todavía, ¿no? Ahora, todo lo contrario. Ya comí y ya no puedo más. Ya no me entra ni una gota de agua siquiera, porque ya he comido sí, parece. Ya he comido demasiado, estoy que me muero, ya comí full, ya otro plato de comida, no, ya no puedo, ya me he comido 3, ya no, ya tenía hambre, pero ya comí. Entonces el típico usted dice, ya no quiero más, por más que sea algo que usted le guste, por más que sea algo que usted le agrade, usted va a terminar diciendo, no, salvo que haya algún tipo de problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo ya como muchísimo, ya como bastante, ya me alimenté, ya estoy bien nutrido, entonces todo lo contrario. Ahí en cambio el azúcar o los nutrientes comienzan a subir demasiado. Entonces yo ya mando una señal de, hey, ya estoy al tope, ya no necesito más proteína, más carbohidratos, más glucosa, no sé, lo que necesite, ya no puedo más. Entonces él tiene que mandar una señal para que esa persona deje de estar comiendo porque ya llegaron al tope. O el estómago o la vía digestiva está completamente repleta ya de alimentos, etc. Ellos mandan una señal por medio del fascículo solitario y el que regula es el núcleo al 4. El núcleo 4 es el que interpreta esa señal. La señal le llega a él. Entonces él coge y él interpreta y dice, está saciado. Voy a estimular la saciedad, voy a inhibir el hambre. Entonces él dice, manda una señal al núcleo lateral. No, porque el núcleo lateral es el del hambre. Voy a mandar una señal al núcleo de la saciedad. El núcleo de la saciedad es el núcleo ventromedial. El núcleo ventromedial en qué posición se encontraba, supradiafragmática, tuberal o mamilar. Tuberal, ¿no? Entonces mire que está ahí encima, la mamilar, que está el núcleo al 4 y arribita está el núcleo ventromedial. Entonces ya sabemos cuáles son los núcleos que tienen que ver con el hambre y la saciedad. Serían los 3 que están ahí. El núcleo al 4, que es el regulador. El núcleo el lateral es el de hambre y el ventromedial es el de la saciedad. Entonces esos son los 3 núcleos que tienen que ver con hambre y sueño y es una función del hipotálamo para regular el hambre y el sueño. Se de hambre cuando quiere comer o hacer que se sacie cuando ya comió de más. ¿Estamos claros? Tenemos 3 funciones de los 3 núcleos. Otra función del hipotálamo es hormonal. El hipotálamo también tiene que ver con la producción de hormonas. Entonces recordemos que la porción, luego la porción, que tenemos 2 núcleos que tienen que ver con la producción de hormonas, que es el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. El núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. ¿En qué porción están esos núcleos? En la porción supraquiasmática, ¿no? En la porción supraquiasmática. El núcleo supraóptico, choco. El supraóptico también tiene ¿Estamos hablando de función hormonal? No lo hemos nombrado todavía. Recién vamos a nombrar el supraóptico. Hemos nombrado el ventromedial, hemos nombrado al 4 y hemos nombrado al lateral del hipotálamo. Entonces
hemos nombrado B2, pero sí hay núcleos que tienen doble función, por cierto. Y ahí hablaremos otra vez del núcleo hipotálamo colateral. Entonces tengo dos núcleos, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Estos son núcleos son hormonales. Acuérdense por sus profundos conocimientos de fisiología, de microbioma, etc., que la glándula hipófisis tiene dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. La porción posterior no es nada más que una excrescencia, una proyección del hipotálamo. O sea, la porción posterior del hipotálamo, de la glándula hipófisis, es hipotálamo, solamente que se proyectó hacia abajo. Mientras que la porción anterior de la glándula hipófisis, eso sí es una estructura aparte del hipotálamo, que es formada por la bolsa de Rayleigh, que debe recordar por embriología. ¿Ya? Entonces, la porción posterior del hipotálamo tiene íntima relación con el hipotálamo porque realmente es hipotálamo, solamente que se proyectó hacia abajo y se unió a esta porción anterior de la glándula hipófisis. Entonces, las hormonas que tienen que ver con la porción posterior de la hipófisis se relacionan con estos núcleos. El núcleo supraóptico, ¿qué hormona produce? A ver. ¿Qué hormona produce el núcleo supraóptico? Ya, la hormona ADH, o también llamada vasopresina, o también llamada antidiurética. ¿Cuál es la función? Antidiurética. ¿Cuál es la función? Reabsorber agua. Esa es la función, reabsorber agua. Por eso usted, por su profundo conocimiento de fisio, en el túbulo colector de la nefrona, que es la última porción de la nefrona, ahí se produce la mayor reabsorción de agua regulada por esta hormona, que es la ADH, vasopresina, antidiurética, diuretina también le llaman, cuya función es reabsorber agua. Como reabsorber agua, inhibe la orina. ¿Ya? Y todo lo contrario, pues, si no hay una buena producción de ADH o no necesito reabsorber agua, la ADH no actúa y entonces yo orino. ¿Ya? Entonces reabsorbe agua y eso hace que la orina esté menos o más concentrada en relación al agua. O sea, esa es la función de la ADH, reabsorber agua del túbulo colector para absorber agua. ¿Ya? Esa es producida por este núcleo que es el núcleo supraóptico. Y luego, por medio del fascículo hipotálamo hipoficiario, es enviada hacia la porción posterior de la glándula hipófisis o neurohipófisis para que luego vaya al túbulo colector para que produzca la reabsorción de la orina. Ojo, en la parte posterior de la glándula hipófisis no se produce ninguna hormona, se almacenan hormonas, se producen en el hipotálamo. Y aquí en el núcleo paraventricular, ¿qué hormona se produce? Por el núcleo paraventricular, la oxitocina, ¿no? La oxitocina, ¿cuál es la función de la oxitocina? La más conocida es la de la contracción del útero durante el parto, ¿no? Cuando la mujer va a hacer un parto vaginal, un parto natural, y no existe la contracción, pues le inyectan oxitocina en el mundo para que aumente la contracción uterina. Y luego de que sale el producto, más oxitocina todavía porque tiene que contraer el útero, porque si el útero no se contrae, comienza a sangrar full y puede hacer una hemorragia postparto y morirse esa mamá. Entonces, más oxitocina todavía. La oxitocina también tiene que ver aquí en la glándula mamaria. Ayuda a la contracción de los productos galactóforos para que la leche salga para poder alimentar al bebé, ¿no? Entonces, una función importantísima en el útero, pero también hay una función aquí a nivel de la glándula mamaria. Asimismo, se produce en el núcleo paraventricular y luego por el fascículo hipotálamo hipoficiario se almacena en la glándula hipófisis para que luego se vaya a ser utilizada donde debe utilizarse. Ojo, la neurohipófisis o porción posterior no produce hormonas, almacena, porque las producen en estos chiquitines de aquí. ¿Ya? Entonces, bien, hablando, si queremos nosotros conversar un poquito así súper rápido de la oxitocina, a la oxitocina le llaman la hormona del amor, ¿ya? Del amor no entre pareja, del amor entre mamá e hijo. Entonces, cuando nace el producto, se libera full oxitocina. Como el objetivo ya digo, el objetivo es que el útero se contrae, porque si el útero no se contrae, es un sangrado, no es una hemorragia, se puede morir esa mamá. Si el útero no se contrae, tiene que buscar la forma de, a veces tienen que meter la mano y agarrar el útero, contraerlo con la mano hasta que pueda estimularse la oxitocina. Entonces se produce mucha oxitocina. Su mamita, cuando ustedes nací con nuestra mamita, cuando nacimos se produjo una oxitocina, porque ese útero, así sea por cesárea, por vaginal, por lo que sea, ese útero si sangra muchísimo, evidentemente se puede morir, se contrae. Pero además la oxitocina, por producirse, es la que produce ese vínculo mamá-hijo. O sea, ese amor incondicional, súper grande que existe mamá-hijo, no, yo soy papá, pero generalmente nosotros como hijos
Algunos hay casos y casos, ¿no? Generalmente hay una relación que queremos a nuestro papá y a nuestra mamá muchísimo, pero generalmente en la mayoría de los casos la relación que tenemos con mamá es un poquito más armónica o más bonita que la relación que tenemos con papá, ¿no? Eso sucede en ocasiones. Entonces, y eso eso aparece desde el nacimiento, porque la oxitocina crece, vínculo mamá-hijo. Por eso hay una frase que me gustó mucho, que dice: nunca en la vida de una mujer habrá niveles más altos de oxitocina en sangre que en el nacimiento de sus hijos. O sea, cuando nace el hijo o la hija, es cuando más oxitocina existe en la mamá, y crece vínculo mamá-hijo, que es muy fuerte del amor hacia el hijo. Dice, quizás el único momento cuando esa mamá tuvo tanta oxitocina, aparte de cuando nació su hijo, es cuando ella nació. O sea, ella hizo el vínculo con su mamá y ahora la mamá hace el vínculo con su hijo o con su hija. O sea, esa relación mamá-hijo aparece desde el primer momento. Por eso existe el apego precoz. Desde que nace el niño tiene que ponerlo con la mamá. Eso es un apego importante porque hace que la mamá lo pueda alimentar y luche por su hijo y todo, ¿no? Porque la alimentación en la primera etapa es importantísima. Es llamada hormona del amor. Incluso se dice que esta hormona estimula en la mamá, sigue ahí todavía después, y estimula mucho los órganos de los sentidos, que es lo que hace que, por decir que cuando usted era pequeñito, usted lloraba, había 10 muchachos, pero usted lloraba y su mamá dice: está llorando bien. Pero si hay 10 muchachos ahí metidos, no, ese es el llanto de mi hijo, ese es el llanto de mi hija, yo lo saco aquí en la China, en la conchichina, yo sé cuándo llora mi hijo. Y efectivamente, el que estaba llorando en ese momento era usted. ¿Ya? Y su mamá, entre 10 muchachos, le puedo sacar el llanto suyo, que los niños aparentemente todos lloran igual. Entonces, ese estímulo interesante de los sentidos, de ver, de sentir, el famoso sexto sentido, que a veces la mamá sabe, algo le pasa. No pasa nada, algo le pasa y efectivamente algo le pasa, ¿no? Algo sucede, la mamá intuye eso, ¿no? Y eso gracias a la oxitocina. La oxitocina hace que ellas crean esos sentidos súper más finos para poder entender y comprender a los hijos mejor. Evidentemente, hay papás que sí también lo son y lo hacen y todo, ¿no? Pero con la mamá hay una explicación fisiológica más clara que es por medio de la hormona oxitocina. ¿Ya? Ahora, hablando de la hormona antidiurética, evidentemente la hormona antidiurética es la que evita la diuresis. Pero evidentemente, en fisiología se lo voy a explicar mejor, más a profundidad, pero evidentemente uno de los estímulos que hace que la hormona antidiurética reabsorba agua o no reabsorba agua es la sed. O sea, si yo necesito agua, no he tomado agua en todo el día, necesito agua porque somos full agua nosotros, tanto las mujeres como los hombres. Entonces mi hormona antidiurética va a actuar porque no he tomado agua, entonces tengo que retener agua porque no he tomado mucha agua. Pero todo lo contrario, si también se toma y toma agua. Entonces tengo tanta agua que la hormona antidiurética dice: no hay problema, puedo tomar un poquito de agua. Entonces la orina sale con bastante agua. Entonces, uno de los estímulos que tiene que ver mucho con si reabsorbe o no reabsorbe agua de la hormona antidiurética, evidentemente es la sed. Entonces, el núcleo supraóptico se podría considerar como uno de los centros de la sed, pero también hay otros centros que están ahí captando si yo tengo o no tengo sed para decirle a la hormona antidiurética si se produce o no. Y esos dos elementos, hay uno que está debajo del fornix. El fornix llega por aquí y debajito del fornix está él. Por eso se llama el órgano subfornical. Órgano subfornical. Está justo debajo del fornix. Acuérdense que el fornix era el fascículo que venía del hipocampo hacia el hipotálamo. El órgano subfornical. Y otro que está adelante, en la parte más anterior del hipotálamo, que tiene relación con el hipotálamo, que no es el núcleo del órgano vasculoso de la lámina terminal. Se llama así. Órgano vasculoso de la lámina terminal. Entonces, tanto el órgano subfornical como el órgano vasculoso de la lámina terminal son los llamados centros de la sed, que están en relación al hipotálamo. No son núcleos del hipotálamo, son núcleos aparte, son núcleos autónomos, pero que están ahí relacionados con el hipotálamo, pegados al hipotálamo, y que son los que le van a mandar la señal al núcleo supraóptico para que produzca o no produzca hormona antidiurética en dependencia de si quiero agua o si no quiero agua. ¿Ya? Son llamados centros de la sed. Entonces ya sabes, centro del hambre, centro de la saciedad, ahora tenemos el centro de la sed. Ya sabes todo lo que es tomar agua y lo que es comer. ¿Ya? Se ve que un poquito mejor. Ahorita lo llamamos homoreceptores, ¿no? El subcortical y el órgano vasculoso de la lámina terminal, que se han dos que se relacionan con el núcleo supraóptico para que se encargue de producir o no la hormona antidiurética. Miren, por ejemplo, el estímulo, ¿no?
Mire, aquí por ponerle uno interesante, ¿qué reduce la ADH? El alcohol. Entonces, cuando uno consume alcohol, consume mucho alcohol, la ADH se inhibe y por eso el paciente borrachito tiene muchos deseos de ir al baño, ¿no? Si usted se pone un baño, tiene que un baño. Y pues no se un baño, porque si no le regan todas las plantitas de la cuadra los dientes. Cuando alguien toma alcohol, toma mucho alcohol, incluso uno tiene que emborracharse, pero si usted toma alcohol de forma social, como decimos vulgarmente, no unas cuantas copas por interactuar con las personas sin llegar a exagerar, igual nos da deseo de televisión. Igual vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque el alcohol inhibe a la ADH. Como la ADH absorbe agua, no va a absorber y bota agua, ¿no? Ya dijimos, hablando de la parte hormonal, ya dijimos que los dos núcleos que tienen que ver con la neurohipófisis, con la porción posterior de la glándula hipófisis, era el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Ellos se relacionaban directamente con la porción posterior de la glándula hipófisis. Pero hay un problema. El hipotálamo, aunque no se relaciona directamente con la porción anterior de la glándula hipófisis, sí la regula. El hipotálamo regula a todas las hormonas de la glándula hipófisis. ¿Ya? Lo bueno es que la porción posterior es un fascículo, pues el fascículo hipotálamo hipoficial. Este fascículo de aquí, pues, se regula, pero la porción anterior de la glándula hipófisis no se relaciona con el hipotálamo, no tiene que ver anatómicamente con el hipotálamo. Entonces no hay un fascículo que lo conecte. Entonces generalmente hay un sistema que se llama sistema porta, sistema porta artificial. Y eso en fisiología le explicaron, le van a explicar o le están explicando que un sistema porta, usted sabe que la arteria se pasa por una vena y la interacción está dada por el corazón, ¿no? Las arterias salen del corazón, luego hay un intercambio con vena y las venas llegan al corazón y eso es una interacción, ¿ya? Cuando yo necesito que la respuesta sea más rápida, la interacción arteria-vena tiene que ser diferente, no vamos a andar en cómo. Pero cuando yo quiero que la respuesta sea rápida, la relación entre una arteria y una vena tiene que ser distinta. Y cuando cambio yo esa relación arteria-vena para que sea más rápida, o sea, que no pase por el corazón, sino que la arteria y la vena se comuniquen de forma directa, sin tener que primero pasar por el corazón, se forma algo que se llama sistema porta. Hay tres sistemas porta: el porta de la vena porta del hígado, hay un sistema porta a nivel renal y hay un sistema porta hipofisal, aquí en la glándula hipófisis. Entonces, como el hipotálamo se relaciona con la parte posterior, pero no se relaciona con la parte anterior, pero el hipotálamo es un controlador total, es tóxico el hipotálamo con la glándula hipófisis, quiere controlar todo lo que tenga que ver con la glándula hipófisis. La posterior la controla perfecto porque tiene relación, pero la anterior no la puede controlar con él, tiene que controlarla por vasos. Pero él quiere hacer un control rápido, es toxiquísimo el hipotálamo con la glándula hipófisis. Él quiere saber todo, pero rápido. ¿Tiene que pasar por el corazón? No, yo no quiero que pase por el corazón, quiero ser rápido en mi respuesta, quiero controlar a la glándula hipófisis de forma rápida. Entonces, se crea este sistema de vasos sanguíneos arteria-vena diferente, que se llama sistema porta. Entonces, el hipotálamo con la porción anterior de la glándula hipófisis se relaciona por medio de un sistema porta, que es un sistema de vasos, ya por medio de la arteria hipofisal superior. Entonces, ya luego la vamos a conocer. Entonces, ¿cuál es la estructura del hipotálamo que se relaciona con la porción anterior de la glándula hipófisis? Gracias al sistema porta, y con eso regula a las hormonas que sí se producen en la porción anterior de la glándula hipófisis, es el núcleo preóptico, el área preóptica. Acuérdense usted que el área preóptica, el núcleo del área preóptica, ¿en qué porción se encontraba? En la supraquiasmática, era uno de los que estaba más hacia adelante de la porción supraquiasmática. Entonces, esa porción del área preóptica o núcleo preóptico del hipotálamo es el que, por medio del sistema porta, controla y regula a las glándulas de la porción, a las hormonas que producen la porción anterior de la glándula hipófisis. Entonces, que quede claro, la porción posterior de la glándula hipófisis, ¿qué hormonas produce? La posterior. Sí, ¿qué hormonas produce? ¿Qué hormonas produce? No produce nada, almacena las que se producen en el hipotálamo, la del núcleo supraóptico y la del núcleo paraventricular, la oxitocina y la antidiurética, las guarda. La porción anterior de la glándula hipófisis, esa sí produce hormona, estimulante de la melanócita.
eritrocitos, produce la TSH, produce la CTH, bla, bla, bla. Produce. Ahora, la persona anterior sí produce, pero también así mismo es regulado. ¿Regulado por quién? Por el hipotálamo. El hipotálamo es el que dice, ¿sabes qué? La hormona tiroides, la glándula tiroides no está produciendo muchas hormonas, estimula más hormonas tiroides. O lo contrario, ¿sabes que la glándula tiroides está produciendo demasiadas hormonas tiroides? El hipotálamo le dice, hey, deja de producir tantas hormonas tiroideas porque ya te estás pasando. Y así, entonces el hipotálamo regula a la glándula hipófisis para que produzca o no produzca cuando necesite. Ahora, ¿cuál es la porción del hipotálamo que regula a la porción anterior de la glándula hipófisis? El núcleo perióptico del hipotálamo. Acá no hay núcleo perióptico. ¿Está claro? Una pregunta, ¿tú inquietud y o algo? Entonces, esta es la parte hormonal del hipotálamo. Otra función del hipotálamo es el ciclo vigilia-sueño. Regula el despertar y regula el dormir. ¿Ya? Entonces, el núcleo hipotalámico lateral. ¿Cuál es la función del núcleo hipotalámico lateral? No. El hambre. El hambre. Si yo como despierto o como despierto. Despierto, no, dormido estaría raro. Si como dormido me atraganto, no sé, me da un neuropapilo, me muero ahí. Tiene que dormir. Si usted está quedando dormida, tiene un hijito, un primito, no le va a reconocer si está dormida, ¿no? Se puede morir ese tipo. Tiene que despertarlo, es un hijito si no hay comida. Entonces, el núcleo hipotalámico lateral tiene lógica, no por hambre, pero también el núcleo hipotalámico lateral tiene que ver, o sea, otra función, ya estamos hablando de la tercera función del hipotálamo, ¿no? Que tiene que ver con el vigilia-sueño. Acuérdense que vigilia-sueño es sustancia reticular. Entonces, la sustancia reticular, acuérdense de forma tronco, diencéfalo, corteza. Cuando pasa por el tálamo, ya habíamos dicho, pasa por los núcleos intralaminares del tálamo y pasa por el núcleo dorso medial. En el hipotálamo, ese ciclo de despertar pasa por el núcleo lateral del hipotálamo. O sea, el núcleo lateral del hipotálamo es el centro del hambre, pero también tiene que ver con el despertar. También le permite que estar despierto. Y como le digo, es lógico, ¿no? Nadie come dormido, y si come dormido se puede hasta morir. Entonces, si alguien come o alguien tiene hambre, generalmente estoy despierto. Es más, si estoy con mucha hambre, me comienza a sonar el abdomen, me despierto, el hambre, y después voy a buscar en la refri, cualquier cosa, sea una cosa de hace 2 semanas, huele bien, me lo como, porque me muero de hambre. ¿Ya? Eso me lo haré bastante despierto, incluso. Entonces, el núcleo lateral del hipotálamo también es el centro del despertar, tiene que ver con el despertar. ¿Ya? Como usted lo ve ahí, pues se relaciona con unos núcleos, que es el núcleo pedúnculo continuo, que tiene que ver con el despertar, este núcleo. Cuando este núcleo se daña, se destruye por la causa que sea, pues entonces el paciente ya no tendrá ese despertar y se produce algo que se llama la narcolepsia. La narcolepsia, eso generalmente es patológico, no es anormal. A veces también se ven pacientes psiquiátricos, pacientes con Parkinson, que comienzan a tener mucha tendencia en sueño, se quedan dormidos, es difícil despertar. A veces hacen estas películas, que se tiran al suelo de dormir y se duermen en todos lados. Y a veces la narcolepsia es un sueño muy patológico. El paciente se duerme, se lo puede despertar, pero duerme demasiado, le produce un sueño mayor de lo regular, ya, y se queda dormido por privado. Entonces, la narcolepsia se produce por un daño del núcleo lateral del hipotálamo, ya que es el centro cívico del despertar y del hambre. Entonces, aparte de que se duerme, pues el paciente no tiene hambre, se llega a su paciente desnutrido, súper delgado, y es un problema. Ya, este se ve bien ahorita. Después también, gracias. Bien. Ahora, otro núcleo que tiene que ver con el despertar, otro ciclo de núcleo que tiene que ver con el despertar, aquí se forma un complejo de núcleos. Miren, es el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático formaba parte de qué porción? El mismo nombre, ¿no? La porción supraquiasmática. Miren que el núcleo supraquiasmático está aquí, justo encima del quiasma. El núcleo supraquiasmático es un núcleo que tiene que ver con algo que llamamos nosotros el ritmo circadiano. Escuchen qué es el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el reloj biológico. ¿Qué es el reloj biológico? El que le dice que no se levanta, que no se duerme. Claro, o sea, generalmente tenemos horarios, ¿no? Usted dice, qué sé yo, uy, ya me dio hambre, usted ve la hora, 6:30, no, usted a las 6 estoy comiendo en mi casa. Sí, yo ya sé que 6:30 a mí me da hambre, si no me como por lo menos medio guineo, ya no soy yo.
O lo contrario, le dicen, ¿sabe qué? Come algo. Dice, no, que yo no, esta hora no me da hambre, me hambre a las 8, más o menos. Casi a partir de las 8 ya como. Lo mismo en la tarde, lo mismo en la mañana, o para dormir. Dice, uy, no, a mí 9 de la noche yo estoy así sea parado, que me dejan parado y me puedo dormir. Porque 9 de la noche yo tengo que estar acostado donde sea que esté, yo estoy dormido. Y todo lo contrario, ¿no? O de la noche, imposible. Yo, casi me ponga, me clave en una cama, la cama más rica del mundo, me ponga a dormir, me pongo una canción de sueño y todo, a las 8 de la noche yo no me duermo ni a palo. Porque a las 8 de la noche no duermo a partir de tal hora. Se llama reloj biológico. A veces hasta los deseos de ir al baño. Dicen, no, yo hasta ahora ya yo voy al baño, si no hay baño, no soy yo. O sea, generalmente estamos regulados en muchas actividades por horas. Dormir, despertar, ir al baño, hambre, etc. Generalmente es así. Ya que eso se llama reloj biológico. Ahora, ese reloj biológico, su forma de entender eso es por medio de la luz. Si hay luz, él hace una cosa, y si no hay luz, él hace otra cosa. O sea, más que por horas, se relaciona con la luz. Entonces, el núcleo supraquiasmático tiene que ver, es el reloj biológico, le vamos a mostrar el reloj biológico. Entonces, ¿por qué y cómo él actúa, cómo él se relaciona con la luz? Porque mire, porque está encima del tema óptico. Entonces, a lo que llega la luz, lo activa. Y es por eso que, por ejemplo, digamos ahorita Anthony se queda dormido. Yo, por más que lo llamo, pongo un reflector y se lo pongo en la cara. Le pongo un reflector en la cara, una luz súper fuerte. Se va a despertar, ¿no? O quizás usted está dormido ya tarde y su mamá dice, este muchacho no se despierta, le abre las cortinas, le llega la luz del sol y usted se despierta. O sea, generalmente la luz nos hace despertar. ¿Por qué? Porque la luz pasa por la vía óptica y cuando circula por la vía óptica me estimula el núcleo supraquiasmático y eso hace que usted se despierte. Ya vamos a ver cómo es el circuito. ¿Ya? Entonces, el núcleo supraquiasmático, como está relacionado con la parte visual, él sabe cuando hay luz y cuando no hay luz. Entonces, cuando hay luz, él hace una cosa, y cuando no hay luz, él hace otra cosa. Y así regula el ritmo circadiano, de despertar, de dormir, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo actúa el núcleo supraquiasmático? El núcleo supraquiasmático, mire usted, el núcleo supraquiasmático se activa y manda una señal al núcleo dorso-medial del hipotálamo. Y el núcleo dorsomedial del hipotálamo es el que produce el despertar. O sea, un trabajo en común. Núcleo supraquiasmático y núcleo dorsomedial. ¿Ya? Entonces, el núcleo supraquiasmático va con el núcleo dorsomedial y él manda la señal hacia la parte del SARE que tiene que ver con el despertar. Otro núcleo que tiene que ver también con el despertar es el núcleo túbero-mamilar. ¿En qué parte estaba el núcleo túbero-mamilar? En la región, no, la región mamilar. Ya vamos atrás. Ah, ¿y el dorso medial dónde está? El que se relaciona con el supraquiasmático. ¿En la porción? Tuberal, el túbero, ya, en la porción tuberal. Entonces, este núcleo túbero mamilar es un núcleo que produce una sustancia que se llama la histamina. Túbero mamilar produce histamina. El núcleo túbero-mamilar produce histamina. La histamina hace que usted se despierte. ¿Alguien de ustedes, más que todo, si es alérgico o algo, ha tomado cetirizina, loratadina? ¿Ya? Eso generalmente en algunas personas le produce sueño. Si la persona le produce un poquito de sueño. La loratadina, la cetirizina, es un antihistamínico. O sea, la histamina, aparte de despertar, la histamina es una sustancia que se libera en las alergias. Cuando usted, no sé, se coma un pedazo de pescado y usted es alérgico a los pescados y le comienzan a salir ronchas, eso es la histamina. La histamina se libera de la célula cebada que tiene que ver con la alergia y eso puede provocar las ronchas que aparecen en la alergia o puede incluso ser relacionado con el gluten. Entonces, no hacen los pacientes cuando tienen un cuadro alérgico. Entonces, la cetirizina, la loratadina y otros fármacos son antialérgicos porque inhiben a la histamina y por ende hacen que esos problemas desaparezcan o disminuyan. Pero la histamina que es producida por el núcleo túbero-mamilar también tiene que ver con el despertar. Entonces, al bloquear la histamina, porque esas pastillas, por eso generalmente a las personas les va a producir sueño, ¿no? Les produce sueño. Porque la histamina tiene que ver con el despertar, aparte de tener que ver con la alergia. El núcleo del área preóptica, ¿se acuerda usted cuál era la otra función del núcleo del área preóptica? Sí, era la memoria sobre. ¿Qué memoria?
Ahora, llevar el fascículo protoencefálico, mira que tiene que ver con las adicciones. Pero ahorita estamos conversando de la pregunta, ¿qué más? Acuérdense que se relacionaba con la hipófisis, ¿se acuerdan ustedes? Para tratar de estimular o inhibir a las glándulas de la hipófisis. Mira, esto hemos comenzado. Y aquí, el núcleo preóptico es el que mandaba por medio del sistema corticofisario el estímulo o inhibición de la hormona de la hipófisis. Entonces, este núcleo del área preóptica, aparte de tener que ver con esa regulación, además de eso, el núcleo del área preóptica, en cambio, también hace que el paciente tenga sueño. Tiene que ver con el sueño. ¿Ya? El núcleo del área preóptica tiene que ver con el sueño. Entonces, cuando se lesiona el núcleo del área preóptica, aparte de no tener regulación hormonal de la hipófisis, porque otra de sus funciones, el paciente puede tener insomnio. ¿Ya? El insomnio generalmente está, las personas que tienen insomnio, generalmente el problema está a nivel del hipotálamo. ¿Ya? El hipotálamo por determinadas sustancias que se producen, más aún si es ansioso, con tristeza o algo, pero que todo eso, generalmente. El núcleo de la área preóptica, aparte de tener que ver con la parte hormonal, también tiene que ver con la producción de sueño. El sueño, cuando se daña, pues puede producir insomnio. ¿Alguna pregunta? Ya, fíjate que esta es la última función del hipotálamo, para pasar a lo otro. Y la termorregulación. Esta es una función importantísima del hipotálamo. El hipotálamo es el centro termorregulador. Es el centro termorregulador. Entonces, por ejemplo, los niños, hasta más o menos los 5 años de edad, el hipotálamo puede no estar muy desarrollado. Por eso, hasta los 5 años, los niños incluso pueden convulsionar por fiebre. Un niño que tiene fiebre, la mamá lo lleva al hospital más que por la fiebre, evidentemente es feo y el niño se siente mal. Una preocupación de la mamá, papá, de los cuidadores del niño es que vaya a tener una crisis epiléptica. Y evidentemente, hasta los 5 años, el niño puede tener una crisis epiléptica por fiebre. ¿Por qué? Porque el hipotálamo, que es el centro termorregulador, el que regula la temperatura, puede no estar totalmente desarrollado hasta los 5 años. Y eso hace que el paciente pueda tener la crisis. Pero pasados los 5 años, generalmente ya ese hipotálamo ya está desarrollado. O sea, si un niño convulsiona a los 8 años por fiebre, algo pasa. Eso ya no es normal. Algo está pasando, quizás es epiléptico, no es fiebre, sino que ya le tocaba la crisis y justo tuvo fiebre. Pero hasta los 5 años un niño puede convulsionar y ser porque el hipotálamo todavía no está desarrollado. Y yo lo que tengo que hacer es que no le vuelva a dar fiebre, no darle fármaco para la convulsión y no va a ser un epiléptico a futuro. Simplemente porque tuvo fiebre y su hipotálamo no estaba totalmente desarrollado. Entonces es importante eso. Por ejemplo, los reptiles no tienen un hipotálamo desarrollado, por eso ellos no termorregulan. Usted se va al Pantanal o a algún lugar, los reptiles no te lo ven en el sol allá afuera. ¿Por qué? Porque así es como ellos se calientan. Ya cuando están muy calientes, ¿qué es lo que hacen? Se meten en un lugar para estirarse. Tienen que aprovechar el sol para tratar de calentarse y cuando ya se calentaron, pues se van. Porque ellos no tienen un hipotálamo desarrollado que los termorregulen. Entonces, el hipotálamo tiene que ver con la termorregulación. Ahora, ¿por qué núcleos? ¿Cómo termorregula? Por medio del núcleo anterior del hipotálamo y el núcleo posterior del hipotálamo. ¿Dónde encontraba el núcleo anterior del hipotálamo? ¿En la porción? Supraquiasmática. ¿Y ahí el posterior? En la región mamilar. El anterior está en la parte más anterior y el posterior está en la parte más posterior. ¿Ya? Entonces, el núcleo anterior del hipotálamo es parasimpático. Es pático a través del sistema nervioso autónomo, es parasimpático. El parasimpático generalmente lo que hace es bajar la temperatura. ¿Ya? O sea, cuando usted está con fiebre, que ya vea a Simón Bolívar, el núcleo anterior del hipotálamo tiene que comenzar a activarse para que ya la temperatura comience a bajar. ¿Ya? O, por ejemplo, si, qué sé yo, estoy que me muero de calor ahorita, es un solazo terrible, estoy ya mal, el núcleo anterior del hipotálamo entonces actúa porque ya está muy caliente. Entonces, ¿qué hace? Hace que produzca usted sudor, por ejemplo. Entonces, como el sudor, comenzamos nosotros a refrescar. ¿Ya? Y todo lo contrario, el núcleo posterior del hipotálamo es simpático y el simpático eleva la temperatura. El simpático eleva la temperatura. Por ejemplo, las bacterias, los bichitos, las toxinas, etc. Ellos tratan de ir hacia el núcleo simpático y eso hace que se eleve la temperatura. Y por ejemplo, si ahorita nos van a muy pocos grados, estoy que me muero de frío porque hace demasiado frío, ahí tiene que actuar mi núcleo posterior del hipotálamo para que genere calor. Entonces, ¿cómo genera calor? Por ejemplo, comienza a temblar.
El temblor lo que hace, cuando estamos temblando de frío, el temblor lo que hace es producir energía, producir calor. Ese es el objetivo del temblor, que comienza a calentarse produciendo energía. Y eso se hace gracias a la termorregulación que hace la presión posterior del bimetal para tratar de que usted genere calor, pues eso aumenta un poquito la temperatura. ¿Ya? Entonces, por medio del anterior parasimpático baja la temperatura y por medio del posterior simpático me eleva la temperatura y entre los dos trabajan en conjunto para que usted esté ni muy caliente ni muy frío. ¿Ya? Eso es lo que hace el hipotalamo. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, tipo algo? Vamos a tomar el hipotálamo. Y ahí vemos el hipotálamo. Creo que hasta lo vamos a alcanzar.